Hay una parte de ti que no quieres mirar, una parte que incomoda, que estorba la imagen que das al mundo, que aparece en los momentos en que te sientes fuera de control, cuando reaccionas sin entender por qué, cuando haces o dices algo que te deja desconcertado. Esa parte, muchas veces ignorada o rechazada, no es tu enemigo, es tu sombra, y no importa cuánto la escondas, siempre encontrará la forma de manifestarse, porque la sombra no se disuelve con negación, solo cambia de forma. Se convierte en proyección, en juicio, en patrón repetido. Vive contigo aunque no la nombres, y se expresa justo cuando crees que la tienes dominada. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma humana, entendió que dentro de cada persona existe una dimensión inconsciente que contiene todo lo que no ha sido aceptado por el yo consciente. Todo aquello que has reprimido por vergüenza, por miedo, por presión social, por necesidad de pertenecer o por querer ser bueno, útil o aceptable. La sombra se forma desde muy temprano, en esos momentos en los que aprendiste que ciertas emociones, pensamientos o comportamientos no eran seguros de mostrar. Entonces los ocultaste, los tragaste, los archivaste y con el tiempo los olvidaste. Pero no desaparecieron. La sombra no es solo oscuridad en un sentido moral. No se limita a lo destructivo o lo vergonzoso. Es simplemente todo aquello que no encaja con la imagen que tienes de ti mismo. Puede incluir agresividad, envidia, arrogancia, necesidad de control, pero también impulso creativo, deseo, fuerza, ambición o sensibilidad profunda. No es solo lo malo, es lo negado. Y lo negado, aunque no lo veas, influye en cómo piensas, cómo sientes, cómo eliges. Y es justamente porque no lo reconoces que tiene poder sobre ti. Cada vez que juzgas fuertemente algo en otra persona, cada vez que reaccionas de forma exagerada ante ciertas actitudes, cada vez que repites situaciones que dices no querer, es muy probable que estés viendo una parte de tu sombra reflejada fuera de ti. Jung lo explicó con claridad. Lo que no reconoces en ti, lo proyectas. Así funciona la psique. Lo que no se hace consciente, se vive como destino. Piensa en esas cosas que más te molestan de los demás, en esas actitudes que criticas con dureza, en los defectos que no puedes tolerar. Tal vez ahí hay un espejo, una pista, una emoción no procesada que te está hablando. Pero no lo hace para herirte, sino para recordarte que no puedes seguir fragmentado, que no puedes seguir actuando como si fueras solo tu parte luminosa, porque tu luz sin sombra no es real, es una máscara. Este es uno de los puntos más profundos de la psicología junguiana. No se trata de eliminar la sombra, ni de controlarla, ni de convertirte en alguien perfecto. Se trata de integrarla conscientemente, de entender que forma parte de ti y que mientras más te desconectes de ella, más te va a arrastrar por caminos inconscientes. La sombra que no ves se convierte en decisión automática, en sabotaje, en conflicto interno, en caos relacional, no porque seas malo, sino porque estás ciego. Y lo más complejo de este trabajo no es verlo en los demás, es verte a ti. Aceptar que eso que desprecias puede estar también en ti. Aceptar que eres más complejo de lo que pareces. Aceptar que tu idea de quién eres puede estar incompleta. Y que solo al integrar lo que falta puedes empezar a vivir desde un lugar más auténtico. La sombra, lejos de ser una amenaza, es una puerta, una invitación a hacerte completo, porque en ella también vive tu potencia creativa, tu deseo reprimido, tu voz silenciada, tu rabia justa, tu verdad olvidada. Integrarla no significa rendirte al caos, significa reconocer el poder que has estado negando y aprender a usarlo con conciencia. Quizás crees que conoces tus defectos, que sabes cuándo fallas, cuándo exageras, cuándo actúas desde tus límites. Tal vez has trabajado en tu autoestima, tu inteligencia emocional, tu desarrollo personal, pero hay una diferencia enorme entre ver lo que quieres corregir y reconocer lo que no quieres aceptar de ti. Y es ahí donde empieza a hablar la sombra. La sombra no se muestra de forma directa. No aparece como un cartel que dice: hola, soy tu egoísmo, tu envidia
o tu manipulación. Se presenta como justificación, como racionalización, como juicio hacia el otro, como exceso de bondad que esconde la necesidad de aprobación, como espiritualidad que evita el conflicto, como amor que no sabe poner límites. La sombra se esconde en lo que consideras virtudes, cuando esas virtudes se vuelven compulsivas, rígidas o autoengañosas. ¿Alguna vez te sorprendiste reaccionando de forma agresiva en una discusión, aunque tú mismo te consideras una persona pacífica? ¿Has sentido celos o envidia hacia alguien que tiene lo que tú anhelas, pero te convenciste de que no era envidia, solo una crítica objetiva? ¿Te ha costado decir que no por miedo a quedar como egoísta, pero luego te resentiste por dentro? Ahí está tu sombra, no solo en lo que ocultas, sino en lo que te traiciona desde adentro cuando intentas ser buena persona o correcto todo el tiempo. También se manifiesta en tus relaciones, en cómo repites patrones que parecen no tener salida. Tal vez te atraen personas que reflejan tu falta de límites o tu necesidad de control. Quizá te vinculas con quienes actúan de forma dominante, pero en el fondo tú también buscas controlar a través de la emoción o el silencio. Lo que no puedes ver en ti lo eliges sin saberlo, no por masoquismo, sino porque la psique siempre busca completarse. Aunque sea a través del conflicto, Jung lo llamó proyección, el mecanismo por el cual expulsamos hacia afuera lo que no queremos ver dentro. Es más fácil pensar que los demás son egoístas, manipuladores o intensos, que asumir que nosotros también lo somos, o podríamos serlo. Así, la sombra actúa sin que la notes, y mientras más fuerte es tu imagen consciente, más densa puede volverse tu sombra. Por eso, una de las señales más claras de que la sombra está activa es la reacción desproporcionada. Cuando algo te enoja más de lo que parece lógico, cuando alguien te genera rechazo inmediato, cuando sientes que detestas cierto tipo de personas o actitudes sin razón concreta, en esos momentos no estás viendo al otro, estás viendo una parte de ti que no puedes aceptar y que el otro simplemente refleja. Pero no todo en la sombra es negativo. También se esconden allí capacidades reprimidas, tu fuerza, tu ambición, tu deseo de brillar, tu sexualidad libre, tu inteligencia, aguda tu rebeldía, tu poder creador. Todo eso también puede haber sido condenado, juzgado o reprimido en algún momento. Y como no encajaba en el molde que creíste tener que sostener, lo escondiste. Entonces, no solo te falta reconocer tu lado oscuro, te falta recuperar tu energía vital, porque la sombra no quiere destruirte, quiere completarte, y solo cuando le das un lugar consciente, puedes dejar de temerla. Puedes ver que tu rabia no es peligrosa, si sabes usarla como límite, que tu ego no es tu enemigo, si lo pones al servicio de tu verdad, que tu ambición no es soberbia, si nace desde el deseo genuino de crecer. Pero para eso, primero hay que reconocer dónde estás viviendo desde el automático, dónde estás actuando un personaje que oculta tu humanidad, dónde te estás defendiendo de algo que no necesita defensa, sino integración. Ver la sombra es doloroso, pero también es liberador, porque al dejar de luchar contra ella, dejas de proyectarla, y entonces tus relaciones se vuelven más auténticas, tus reacciones más honestas, tu vida más consciente. Una vez que reconoces tu sombra, el trabajo real apenas comienza. Verla es apenas el primer umbral. El paso más difícil es quedarte con ella sin juzgarte, sin correr a cambiarla, sin negarla ni convertirla en excusa para seguir actuando desde la herida. Jung decía que la integración no se logra por represión ni por indulgencia, sino por conciencia. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso implica un acto radical de presencia con uno mismo. Pero, ¿qué significa realmente integrar? No es convertir tu oscuridad en algo bonito, ni justificar tus actos destructivos con frases como «así soy yo» o «todos tenemos sombra». Tampoco es asumir una identidad de caos y descontrol. La integración es un proceso lento, honesto y muchas veces incómodo.
en el que aprendes a escuchar lo que la sombra quiere decirte, más allá de la forma en la que se expresa. La sombra habla a través del síntoma, de la reacción, de la incomodidad. No te quiere castigar, quiere mostrarte una parte de ti que necesita ser vista, amada, aceptada y, en muchos casos, redirigida. Porque detrás de cada sombra hay una necesidad legítima que fue negada. Detrás de tu agresividad puede haber un pedido de límites no respetados. Detrás de tu envidia, un deseo reprimido de vivir con más plenitud. Detrás de tu miedo a perder el control, una necesidad profunda de seguridad no reconocida. El problema no es sentir esas cosas. El problema es actuar desde ellas sin darte cuenta, o reprimirlas tanto que terminen estallando en formas destructivas. La integración es el punto medio. Ni negación ni identificación. Es poder decir, esto también está en mí, y puedo sostenerlo sin que me controle. Y esto no se hace una sola vez. Es una práctica constante, una observación diaria, una voluntad profunda de no escapar de uno mismo. Muchas veces, al integrar una parte de la sombra, aparece otra capa, porque la psique no se abre de golpe, se revela en espiral. Y cada vez que atraviesas una capa te haces más entero, más libre, más real. Un paso clave en este proceso es la autoobservación sin juicio, mirarte cuando te molesta algo, preguntarte, ¿qué parte de mí se está activando? ¿Qué me está mostrando esto que no quiero ver? ¿Qué me duele tanto como para reaccionar? Así, ¿qué me da tanto miedo como para bloquearme? Las respuestas no vienen de inmediato, pero si haces la pregunta desde el corazón y no desde el ego, algo se empieza a mover. También es fundamental cultivar la compasión hacia uno mismo, porque vas a encontrar cosas que no te gusten. Vas a ver cuántas veces actuaste desde la herida, cuántas veces heriste desde el miedo, cuántas veces saboteaste lo que más querías, y eso puede doler. Pero ese dolor no es castigo, es purificación. Es el duelo necesario para dejar atrás una identidad incompleta. Y no lo haces solo por ti, lo haces también por los que te rodean, porque una persona que ha integrado su sombra ya no necesita proyectarla en los demás. Puede ver al otro como es, no como reflejo de sus heridas. Puede poner límites sin violencia. Puede escuchar sin necesidad de tener razón. Puede amar sin intentar poseer o corregir. La integración también trae consigo una fuerza que antes estaba atrapada. Muchas veces tu energía vital está secuestrada por partes negadas de ti. Cuando las integras, recuperas esa energía, recuperas claridad, recuperas deseo, recuperas creatividad. Porque lo que antes estaba encerrado en el sótano, ahora puede subir al centro y convertirse en fuego constructivo. Por eso Jung decía que la sombra es, en el fondo, potencial no vivido. No es un pozo sin fondo, es una mina de oro. Pero como toda mina, hay que descender con cuidado, hay que ensuciarse las manos, hay que romper capas duras de negación y miedo, y hay que tener la humildad de saber que siempre habrá algo más que integrar. Eso también es madurez espiritual. No creerse sanado, despierto o mejor, sino saberse en proceso. Reconocer que el trabajo nunca termina, pero que cada paso hacia la totalidad te vuelve más humano, más presente y más verdadero. Y cuando aprendes a vivir así, ya no necesitas defender una imagen. Puedes ser honesto sin miedo a la vergüenza. Puedes equivocarte sin que eso destruya tu identidad. Puedes mostrar tu vulnerabilidad sin sentirte débil, porque sabes que todo eso también es parte de ti, y que lo más auténtico que puedes ser es completo. Aceptar tu sombra no es un acto de resignación, es un acto de libertad, porque mientras niegues esa parte de ti, seguirás siendo esclavo de sus mecanismos. Vivirás atrapado entre lo que crees que deberías ser y lo que realmente eres. Pelearás con tu impulso natural, proyectarás tus miedos en los demás, repetirás historias que ya no quieres vivir. Pero cuando eliges enfrentarte con sinceridad a tu sombra, algo cambia para siempre. Recuperas el derecho de ser completo. Y ser completo no significa ser perfecto. Al contrario,
Significa ser profundamente humano, poder sostener contradicciones, saber que puedes sentir rabia y aún así amar. Que puedes tener pensamientos oscuros y no ser una mala persona. Que puedes reconocer tu ego, tus heridas, tu deseo de poder, tu envidia, tu miedo al abandono, y aún así seguir eligiendo actuar con conciencia. Ese es el verdadero trabajo interior. No vivir en una versión idealizada de ti mismo, sino estar presente con cada parte de tu alma. Sentarte con tu luz y con tu sombra, con tu caos y con tu claridad, con tu historia entera. No para justificar lo que no funciona, sino para entenderlo, transformarlo y transitarlo con madurez. Y cuando haces esto, algo silencioso pero inmenso ocurre. Empiezas a confiar más en ti, porque ya no tienes que ocultarte, ya no estás fingiendo, ya no estás usando máscaras para que te acepten. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar más profundo. Ya no solo reaccionas, eliges, ya no repites, creas. Y esa diferencia, aunque sutil al principio, cambia el rumbo de tu vida entera. Integrar tu sombra te permite ver al otro sin necesidad de culparlo o idealizarlo. Te permite asumir tus errores sin autodestruirte. Te permite recibir la crítica sin colapsar. Te permite amar de verdad, porque ya no estás buscando que el otro te dé lo que tú mismo te estás negando. Y entonces, todo se vuelve más real. No perfecto, no fácil, pero sí auténtico. Tus vínculos se limpian, tus decisiones se alinean, tus emociones se vuelven mensajes, no enemigos. Tu vida deja de girar en torno a lo que niegas y empieza a crecer desde lo que aceptas. ¿Y eso qué implica? Implica responsabilidad. Porque cuando ya no puedes culpar a nadie más por lo que sientes o por lo que haces, te conviertes en el verdadero autor de tu vida. Y sí, eso da vértigo, pero también da poder, porque cuando dejas de vivir desde el automatismo, cuando dejas de proyectar, cuando dejas de huir, entonces puedes mirar al mundo y decir, este soy yo, con todo lo que eso implica, y elijo caminar despierto. Ese es el punto de inflexión, ese es el despertar. No el que te separa del mundo, sino el que te devuelve por completo a él. Ya no como espectador, ni como víctima, ni como personaje, sino como alguien que habita su sombra, su luz, su verdad. Sí, integrar la sombra es un proceso que no se termina nunca, porque la psique es vasta, porque seguimos creciendo, mutando, recordando, pero cada vez que eliges mirarte con más profundidad, ganas un pedazo de ti que habías perdido. Cada vez que sostienes una emoción sin huir, recuperas dignidad. Cada vez que nombras tu oscuridad sin avergonzarte, te liberas. Y cuando miras hacia atrás y ves cuántas veces actuaste desde la inconsciencia, no te castigas, te abrazas, porque ahora sabes que incluso tu parte más rota quería salvarte, que incluso tu sombra más densa contenía un mensaje, que todo lo que parecía tu debilidad era solo una parte de ti, esperando ser reconocida. Así que no temas tu sombra, camina con ella, escúchala, respétala y después úsala para construir, porque nadie que haya hecho las paces con su sombra vuelve a necesitar destruir. Al contrario, empieza a crear, y desde ahí lo imposible se vuelve posible. Tu sombra no es el enemigo, es la parte de ti que tuvo que esconderse para que fueras aceptado. Pero ya no estás aquí para complacer, estás aquí para despertar. Si este contenido te hizo sentir que algo dentro de ti se activó, te invito a que sigamos explorando juntos. Este canal no se trata de dogmas ni creencias, sino de caminos reales hacia una vida con sentido. Suscríbete para recibir más contenido sobre transformación interior y sabiduría ancestral para el presente. Dale like si alguna de estas palabras te ayudó a ver tu vida con nuevos ojos, y compártelo con alguien que sabes que necesita reencontrarse con su propósito. Y si llegaste hasta aquí, comenta la palabra integrar. Gracias por estar aquí.